Y ya estamos con Fernando Ávila, que es quien nos lleva de la mano con todo el tema de la agenda política y lo que ocurre en los congresos, en las cámaras y también en los partidos políticos. Fer, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Mi queridísimo Jaime, muy buenos días, siempre con un enorme gusto de saludarte aquí a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Todo muy bien, mi querido Fer, pues atento de lo que está sucediendo en el ámbito de la política nacional y no es menor lo que puede ocurrir en el Congreso. El tema de la reforma electoral, pues ahí va, el PRI dice que ellos no van a acompañar nada, dicen, híjole, luego utilizan ese juego de palabras, no vamos a aprobar nada que afecte al INE y al país. O sea, si van a aceptar cosas que beneficien al INE y al país, pero en ese beneficio, en esa visión que tienen, pues igual y se beneficia más a Lito Moreno y toda su situación que tienen en el entorno tan complejo que ha vivido a lo largo de los últimos meses, pero no sabemos, mi querido Fernando. Por supuesto, mira, lo dices muy bien. La realidad es que en este momento ya las posturas, algunas posturas se presentan muy ambiguas, pero lo cierto es que no hay plazo que no se cumpla, dicen por ahí, ni fecha que no llegue. Entonces, esta semana, sin lugar a dudas, estaremos ya enfocados en lo que será justamente esta discusión de la reforma electoral. Y hay que precisar, Jaime, del auditorio, que esto ya se ha movido mucho en función de lo que fue la primera propuesta que envió el presidente de la República, recordaremos hace algunos meses, esta que propició inclusive por ahí todo lo que fue este esquema de parlamento abierto, y que bueno, hoy precisamente, justamente a finales de la semana pasada, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó y decidió, con la participación de todas las fuerzas políticas, que iban a retomar, imaginemos esto, Jaime, amigos del auditorio, 104 iniciativas presentadas precisamente a lo largo de todo este ejercicio de parlamentos abiertos, justamente para que a partir de estas 104 iniciativas, por eso hago la mención, ya no estamos hablando exclusivamente de lo que se envió por el Ejecutivo hace algunos meses, de estas 104 iniciativas, tratar de encontrar cuáles son los puntos coincidentes entre las diferentes fuerzas políticas y a partir de ahí ir generando la posibilidad de un dictamen que eventualmente se votaría inclusive esta misma semana. ¿Qué significa esto, Jaime del auditorio? Que la realidad es que vienen días de intenso debate, que ciertamente está de pronóstico reservado, insisto, cuál va a ser la posición particularmente del PRI. Están claras algunas de las posiciones, pero también vienen incluso planteamientos muy interesantes adicionales a lo que conocimos inicialmente. Por ejemplo, el caso del PAN, que parece que intenta una especie de contención precisamente hacia este intento de reforma electoral propuesto por el gobierno, en el cual se señalaría la vigencia o la búsqueda de una segunda vuelta electoral, el hecho, por ejemplo, de buscar elementos que legalicen o que fortalezcan, que establezcan lo que serían los gobiernos de coalición y la manera en que estos se llevarían a cabo. En fin, algunos elementos por ahí interesantes. El caso muy interesante, Movimiento Ciudadano, en donde lo que se está prácticamente observando y enfocando es en fortalecer la autonomía operativa y financiera del propio Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales, de manera tal que no dependa tanto eventualmente de los propios determinaciones o caprichos, por decirlo de alguna suerte, de los gobiernos en turno, el dotar o no de recursos a los institutos, inclusive esto hacia los propios gobiernos estatales, un elemento que contrapone mucho incluso la propia propuesta del Ejecutivo Federal, y en el caso particular inclusive del Verde, que estaría proponiendo sancionar a ciudadanos que no votaran en las elecciones federales o estatales, de manera tal que se les pudiera, si esto eso transitara por supuesto, se les pudiera eliminar la credencial de elector como mecanismo de identificación. Imaginemos lo que esto implicaría, lo que esto significaría. De manera tal, Jaime, amigos del auditorio, que vienen días muy intensos, insisto, de debate, de polarización, por supuesto, y habrá que estar muy atentos porque ciertamente el PRI ya manifestó que ellos no traen ninguna propuesta particular o específica de reforma electoral, sino que básicamente estarán atentos a lo que se vaya presentando, a lo que se vaya señalando, a lo que se vaya discutiendo en las propias comisiones, y a partir de ahí empezarán a tomar o a fijar posiciones. Así que viene realmente fuerte, las comisiones se está previsto que sesionen el próximo martes, e incluso existe la posibilidad de que de manera, si juntan los votos suficientes que Morena los tiene y sus aliados los tiene en las comisiones, puedan prácticamente someter a decisión, a consideración del Pleno, el dictamen de reforma la próxima semana, inclusive el propio martes, o podría ser el jueves, Jaime.
Pues veremos qué es lo que sucede, Fer, y en ese sentido, ¿qué ánimo le ves a los partidos políticos y qué ánimo también en votos le ves a este tipo de propuestas? Una reforma que tendría, pues, si es el interés cambiarla, pues aprobarla ya, porque tengo entendido que igual la quieren que sea vigente o que tenga esa posibilidad de llevarse a cabo o de que estas reglas o que este nuevo estructura o andamiaje electoral puede estar sustentada la elección del 2024. Yo lo veo complicado porque los tiempos no dan en ese sentido. Ojalá que no se apresuren las cosas. Totalmente, mira, lo cierto es que en el caso de la bancada gobernante, por supuesto que está esta intención, ellos sí pretenden que esto, insisto, se pueda llevar a discusión y aprobación, eventual aprobación, la próxima semana, estamos hablando de la próxima semana, Jaime, que no pase del Sí. jueves, por ejemplo, y sí, con miras justamente a que esto ya tenga una aplicación para el 2024. En estricto sentido, todavía, si así sucediera, es decir, si contaran con los elementos para aprobar en la Cámara de Diputados la próxima semana y por supuesto a inicio seguramente de la siguiente semana en la Cámara de Senadores consiguieran los votos, sí estaríamos todavía en condiciones legales para que esta reforma pudiera aplicarse en el 2024. Al igual que tú, yo coincido, me parece que ya sería muy acelerado, que de alguna manera imposibilitaría una discusión mucho más serena o más seria y sobre todo la posibilidad de acuerdos reales con la oposición, de acuerdos reales con quienes no están de acuerdo con lo que eventualmente se pudiera definir. Ahora, me preguntabas, ¿cuál es el ánimo? Me parece que una de las ventajas que estoy viendo en este caso particular es que a diferencia de hace unas semanas en donde había una negativa férrea, siquiera la posibilidad de la discusión, partiendo del hecho de que no se tenían los números, de que no se tenían los votos por parte de Morena, el día de hoy ya hay una disposición a discutir, a revisar cuáles son los puntos coincidentes de estas 104 iniciativas que señalaba que se van a analizar en comisiones y a partir de ahí intentar construir una reforma electoral que no deje satisfecho a todos, por supuesto esto es imposible, pero que por lo menos no genere tanta polarización o tanto encono como lo que en este momento se está viviendo. La cuestión aquí será si realmente, en el caso particular de Morena y sus aliados, están en la disposición verdaderamente de aceptar estos, incorporar estos puntos de coincidencia y eliminar o sacar aquellos que no sean necesariamente relevantes en su posicionamiento, pero que generen más diferencias, o simple y sencillamente se mantendrá como hasta ahora lo hemos visto, por lo menos en la actual legislatura, en una negativa a incorporar cualquier observación o cualquier elemento adicional y simplemente simular una escucha o una disposición al diálogo, pero que en la realidad no se traduce en un planteamiento concreto y sobre todo definitivo dentro, por ejemplo, de una iniciativa o de una aprobación de reforma. Pues Fer, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre y sin duda es fundamental conocer cuáles serían estos cambios y de qué profundidad. Fernando, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Muy buenos días. Mi querido Jaime, un abrazo igualmente. Excelente domingo para ti y para todos los amigos del auditorio. Hasta luego. Hasta pronto, gracias. Es Fernando Ávila y hay que estar muy atentos en eso, en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Las 9:23, Brenda Morales.